Las 10 de la mañana en toda nuestra patria bicontinental y bioceánica que tanto defendemos y queremos, a la que salimos especialmente, pero obviamente para todo el mundo. Y para todo el mundo habla de la situación económica de la Argentina, como todos los martes, la querida Clara Razu, que ya está del otro lado. Buen día, Clara, ¿cómo estás? Hola, ¿Qué Clara. tal? Buenos días. Acá, desde el territorio libre de transporte público. Así estamos en esta patria bicontinental y bioceánica, con un reclamo importante de los trabajadores choferes de micro, que como decíamos anteriormente, muchos de ellos lo estaban esperando hace un tiempo en base de su recomposición salarial, que no es ni más ni menos que la realidad de todos los trabajadores de la Argentina. Totalmente. Y tienen un sector productivo capaz de brindarlo, generar presión suficiente para conseguirlo, y a mí me parece totalmente justo que así sea. Exactamente. Veremos qué pasa. Veremos qué pasa. Sobre todo, veremos qué pasa después de escucharlo ayer a Toto. Pasamos un fragmentito muy chiquito hace un ratito, pero hablando es principalmente alrededor de este intento de reforma impositiva. Parece un pedido del Fondo Monetario Internacional y alguna cuestión en relación a las provincias, ¿no? Ay. Bueno. Ahí ¿nos escuchás ahí bien? Ahí, sí, perdón. Me quedé muda. Silencio. No, bien, Clara, sí. Decinos qué nos tenías para hoy. El Fondo Monetario Internacional, entre las reformas que pide, es una reforma tributaria. Ahora, lo enunciado por el ministro Caputo no responde en realidad a lo que se supone que responde el Fondo Monetario Internacional, sino que habla de una reforma impositiva destinada básicamente a la reforma de la estructura impositiva provincial. Se habla, y todo esto son rumores, porque vieron que estamos pensando, lo escribiríamos, tenemos el proyecto, pero todavía no escribieron nada, no se presentó nada y no se dijo nada. Pero cuando el río suena, agua lleva, y los gobernadores se están reuniendo justamente en función de lo que podría suceder, que es la presentación de un super IVA. O sea, un impuesto al consumo indirecto como es el IVA, con un porcentaje más alto del que tiene, pero que absorbería impuestos que hoy existen y que son provinciales, como ingresos brutos, por ejemplo, lo cual generaría un hueco en las recaudaciones provinciales. ¿Por qué? Básicamente, las provincias, por tener una estructura más acotada, tienen un control más directo sobre su recaudación impositiva. Y conocen muy bien un territorio que el ARCA conoce relativamente. O sea, la oficina de rentas de la provincia tienen claro cuál es su padrón de ingresos brutos o de impuestos provinciales que pagan empresas y por supuesto luego se trasladan a los precios de manera mucho más acotada de lo que tiene la nación. O sea, conoce perfectamente la disposición del impuesto inmobiliario, controla justamente las superficies que pagan o no impuestos mobiliarios. Todos queremos al helicóptero ese que pasa y saca las fotos, cosa que está muy bien, porque así se han detectado grandes extensiones de terrenos baldíos construidos con edificios de lujo, por ejemplo. Conocemos uno que pidió un préstamo y tenía un baldío. Claro, sí. Y un préstamo que estamos pagando todavía. Todavía lo estamos pagando. Y que vivía en un baldío. Bueno, es conocido el caso del Hilton en Puerto Madero, señores, que está construido en un excelente terreno baldío. Entonces, si se eliminan esos impuestos, lo que hace es achicar las recaudaciones de las provincias. Porque por más que el IVA lo distribuyas porque es coparticipable,
todos sabemos qué está pasando con las transferencias a las provincias y los impuestos coparticipables y lo que el Estado Nacional le debe a los pueblos de las provincias, no se los debe a los gobiernos provinciales, nos la debe a nosotros, sí, al pueblo que habita en las distintas provincias. Así que es una alarma en la que no habría grandes diferencias entre gobernadores libertarios y gobernadores no libertarios, ni radicales con peluca, ni peronistas con peluca, porque justamente afectarían lo que les queda de plata. Claro. O sea, seamos claros, porque si las transferencias no se están cumpliendo ahora, ¿por qué se van a cumplir en un futuro? Y más, ¿por qué se van a cumplir si eliminan esos impuestos provinciales? Uno no puede desconocer que hay una estructura que es distorsiva en algún aspecto, pero significa acomodar la estructura impositiva, no eliminar impuestos. Porque recordemos que son los impuestos los que financian las políticas públicas. Y en este momento en que el Estado Nacional no hace ni obra pública, ni inversión, ni nada, las provincias se sostienen con esas recaudaciones provinciales. Una reforma de ese carácter sumiría a las provincias en una mayor dependencia y miseria. Ahora, ¿el fondo lo pide? El fondo pide una reforma impositiva, siempre pide una reforma impositiva, porque básicamente lo que pide es, necesitamos recaudar más para que ustedes paguen lo que deben, ¿no? Y para que el ajuste fiscal no se sienta tan fuerte. Pero lo que desconoce o no le interesa conocer es que la estructura impositiva argentina se basa justamente en impuestos al consumo y que cuanto más ajuste fiscal hacen, menos recaudación impositiva tenemos. Entonces, donde hay que hacer hincapié es en la recaudación impositiva de los impuestos directos. Estoy hablando de impuestos a las ganancias y no de la cuarta categoría, sino de las categorías más altas, y bienes personales, que de hecho ha caído la recaudación de bienes personales, que es un impuesto altamente progresivo que pagan los que tienen determinado nivel de bienes personales. O sea, cuando hablamos de reforma impositiva, ¿a qué apunta esa reforma? A recaudar más. Por lo tanto, nunca puede ser positiva una reforma impositiva que afecte, o sea, que se base en la calidad del consumo, que de hecho está bajando. Entonces el gobierno, en su afán, porque vamos a ser claros, está buscando plata de cualquier lado, pone a discusión una reforma positiva que agravaría el problema y no lo solucionaría. Y viene a cuento, y no está mal recordar un poco la historia, que un ministro de Economía llamado José Luis Machinea aplicó una reforma impositiva en el año 2000 que generó que a mitad del 2000 se bajaran los sueldos y las jubilaciones de los empleados y empleadas del Estado, universidades, etcétera, que era una baja del 13% que generó una posterior deuda. Una medida muy difícil, anunciaba en ese momento la ministra, hoy ministra de Seguridad. Hoy ministra de Seguridad, en ese momento ministra de Trabajo, una ministra muy difícil. Como había dicho Néstor Kirchner, es fácil ser fuerte con los débiles y débil con los fuertes. Y que terminó en la crisis del 2001. Era absolutamente ya vistas totales contraproducentes. Claro que esta reforma que planea el gobierno tendría que pasar por el Congreso. Entonces, si tendría que pasar por el Congreso, ¿qué nos dicen Francos y Toto después de las elecciones? Obvio. Vamos a medir cómo nos va, mediremos también los aliados. Y también, con respecto a esto,
juega también gran parte de la articulación que puedan hacer con algunos gobernadores, porque pese a este nivel de quita de aire, podemos decir de quita de presupuesto bastante concreta, que bien venís expresando y también venimos charlando en otras oportunidades que hace el gobierno nacional con las provincias, hay algunos gobernadores que pese a eso siguen prestando sus votos para algunos paquetes de leyes, para algunas votaciones, hacen los juegos en las comisiones también en esa misma sintonía. Por ejemplo, en relación a las interpelaciones por el caso Libra, se vio nuevamente esa coordinación y ese juego, pero particularmente en esto que detallábamos de la reunión de hoy de los gobernadores, hay algunas sorpresas, o por lo menos algunos gobernadores que podríamos decir aliados muy concretos, amarillos, que por lo menos van a generar esta disrupción de esta reunión que seguramente tenga un correlato el día de mañana con algunos reclamos de estos gobernadores. Obviamente, ¿por qué una disrupción? Porque no cumplieron con las promesas anteriores. O sea, porque muchas de las cosas que se votaron en el Congreso con promesas de obras públicas para esas provincias y de aumentar las transferencias, no la cumplieron. Hablemos de Jaldo, o sea, en Tucumán, un peronista con peluca. Sí. Que no está confirmado todavía hasta el día de hoy. ¿Cómo? Que no estaba confirmado hasta el día de hoy en la reunión, pero sí algunos de sus pares que también han sido fuertemente colaboracionistas. Por ejemplo, Nacho Torres. Por supuesto. Bueno, fuertemente colaboracionistas y ahora no estarían. De todas maneras, como yo no le compraría un auto usado a Caputo, tampoco confiaría mucho en los gobernadores, dadas las muestras que hemos tenido de decimos una cosa. Nacho Torres es un ejemplo, encabezaba la Revolución del Sur y terminó acomodando los melones. Porque hay otras noticias también que en algunos casos alegran al gobierno. Encontraron cobre en Catamarca. Y eso sería una gran noticia. Sí, en San Juan también. A ver, una gran noticia, ¿en qué sentido? Encontraron un insumo altamente valorado. ¿Cuál es la peor noticia? La ley minera que tenemos. O sea, que, como dice Ariel Jalat, es tan mala que ni hizo falta reformarla y viene desde los 90, desde Carlos Saúl I de Anillaco. Exactamente, el Código Minero. Entonces, y que habilitaría a las empresas mineras, en este caso es una empresa canadiense, a sacar el cobre sin industrializarlo, declarando por declaración jurada de ellos el 3% de las regalías al gobierno. Claro que si vos tenés provincias altamente necesitadas de fondo, claramente que agarrás lo que venga. Y ahí está la cuestión. ¿Cuál es la buena noticia? Tener un insumo altamente valorado, porque junto con el litio, el cobre es muy utilizado en la fabricación de autos eléctricos. Y además, vamos a recordar que la fábrica de autos eléctricos chinos superó las ventas a Tesla, la empresa de Don Elon, y eso también puede ser una buena noticia. Ahora, la cuestión es cómo vamos a explotar esos recursos, o sea, bajo qué condiciones ambientales se van a explotar y cuánto le dejarán a la provincia y a la nación en cuanto a dinero, porque obviamente si son exportaciones son divisas que entran. Y en un momento en que estamos desesperados por $1, hay un tema de Copani que es por $1. Entonces, yo lo pasaría muchas veces por $1. ¿Qué haría por $1? Y bueno, Toto Caputo aspira a que vayamos al supermercado chino a comprarnos la gaseosa con dólares. Pone. Sáquenla del colchón, dijo Toto. Basta con esto de tenerla guardada. Esa moda. A mí me encanta esta cuestión, o sea, si no hay pesos en la economía para que la gente compre comida, ¿supones que gran parte de la población la tiene debajo del colchón? Yo le diría, ¿por qué no haces algo para que vengan los que la fugaron? Y ahí él dijo, sí, vamos a hacer algo. Vamos a blanquear. No tenés que decir de dónde vienen los dólares.
O sea, no porque vayas a gastar $100 en el super chino No. para hacer la compra del mes. Este punto es medio central, Clara, ¿no? Porque primero que concretamente es el anuncio de un nuevo blanqueo del gobierno en menos de 2 años, lo cual marca esta desesperación por los dólares que estás detallando. Ahora, en este, por lo menos como se presentó este blanqueo o esta etapa, o esta propuesta, hay una cosa medio barroni, podríamos decir vulgarmente, pero medio gris en términos jurídicos, ¿no? Porque deja la puerta abierta a identificar de dónde viene esa plata, incluso si es plata cash, ¿no? Estamos hablando de papel verde. Papel. O sea, además está penado por la Constitución. Claro. Por las leyes internacionales de narcolavado. O sea, violar leyes internacionales de narcolavado. Yo no sé si todos ustedes que son muy jóvenes vieron la película Cara Cortada. Scarface. Sí. Entonces, en donde hay una parte en donde el protagonista va con valijas a un banco en Miami a depositar. ¿Por qué? Porque es el dinero proveniente del narcolavado. Además de ser justamente violatorio de las leyes, es como impensable. Además, si yo tengo que hacer un blanqueo en menos de 2 años, un segundo blanqueo, en menos de 2 años para obtener dólares, estoy hablando de mi desesperación. ¿Cómo la leen inversores que pueden venir del exterior esa desesperación? Yo siempre digo, siempre hay 2 lecturas. Cuando el beneficio es tan alto, si yo soy un inversor medianamente conservador, lo que digo es, epa, ¿qué tanto? ¿Qué es lo que sucede? Es una prima de riesgo. No, ¿y quién se animaría también a mover esa cantidad de dólares teniendo en cuenta que va a estar siendo foco un poco de, ¿por qué vas a poner todos estos dólares? Y otro de los elementos que también hoy lo pensaba a la mañana, que el primer blanqueo fue exitoso. Exitoso en serio. 20.000 millones de dólares metieron. Que ya se lo fumaron. Por eso pudieron tirar. Lo tenés a Caputo pipa, pipeando al jovencito Santiago. Claro. O sea, fue muy exitoso. Fueron 20.000 millones de dólares que se lo fugaron sosteniendo los dólares financieros. El MEP y el contado con liqui. Entonces ahora, para sostener las bandas cambiarias, necesitan más dólares. De hecho, en junio necesitamos 5.000 millones de dólares. A fin de año, diciembre, necesitamos otros 5.000 millones de dólares. Estimados, queridos, no nos alcanza. Y es la cuenta que están haciendo tanto Caputo, pero también quienes son los potenciales inversores y también el fondo. Y por eso también salió Scott Bessent, secretario de Hacienda de Estados Unidos, decir, bueno, si no la pone el fondo, si no la ponen los inversores, nosotros se las ponemos. Lo cual también es harto sospechoso. Pero además, el camino al que va es el superajuste del Fondo Monetario y sumir a la economía en una mayor miseria para todas y todes. Si hoy las personas no tienen dinero y van por jubilación, para que aumenten jubilaciones que son de miseria o salarios que son de miseria, o sea que trabajadores, empleados, jubilados, no les alcance el dinero y tengan que recurrir a comedores que tampoco están siendo abastecidos, es un síntoma de una degradación económica que se profundiza con las medidas del fondo y con las necesidades de don Luis Toto Caputo, que es el mismo Toto Caputo que nos metió en esto en 2018. Totalmente, Clara. Será por las malas. Toto Caputo, ¿no? Será por las malas. Por favor. Ojalá sea por la intervención de los otros poderes. Sí, obviamente. Favor, eso ya sería por las malas en esta Argentina, porque la verdad que... En esta Argentina, oponerse políticamente al pensamiento único es por las malas. Sí. Y
no hay que tener pensamiento único, hay que tener pensamiento crítico. Tal cual. Clara, gracias. Siempre un gustazo. Igualmente para todos y todas. Y bueno, vamos a seguir. Yo sigo haciendo cuentas. Si voy al chino o con $5 que tengo. Ahora aumentó, te digo. O sea que cotiza. Si tenés 5, estás teniendo como 5 lucas, 6 lucas. ¡Wow! Te compras como 3 bolsitas de pan. Como 2 kilos de pan. Te puedes comprar medio maple de huevos. Capaz te sirve para comerte unos omelets. Clara, un beso y un abrazo muy grande. Otro para ustedes. Fuerte abrazo. Clara Razo, economista, docente, investigadora, siempre con la claridad, bueno, profundizando un poco en línea de lo que traía hoy más temprano Fran, con respecto a esta reunión que se va a dar en el día de hoy entre gobernadores, bueno, y qué perspectiva tiene el gobierno nacional para recaudar a consecuencia, obviamente, de nuestros bolsillos, nunca de los que más tienen, y también agregaba algo que lo podemos charlar mañana más en profundidad, que tiene que ver con esta reserva de minerales, se dice que es la mayor, una de las más grandes del mundo, que se encontró en estos días entre Argentina y Chile, en la provincia de San Juan. Compartimos una cordillera, así que lo que esté de un lado, del otro seguramente va a estar también. Así que esta reserva, que tendría millones de onzas de oro y plata, y cobre también, así que también el destino que tenga esto, ¿no? Y con qué fin y quiénes lo exploten, que medio que ya tenemos la respuesta. Recordemos que los hermanos trasandinos tienen nacionalizado la explotación de cobre. Y el cobro de regalías es sustancialmente positivo para la estructura estatal del país. Y pero que las empresas y que la empresa acá, por más que necesitemos plata, esta reserva va para otro lado. Sí, por más que necesitemos plata, no va a salir de donde podría salir, sino que va a salir del IVA de nuestros bolsillos. Y esta empresa que lo encuentra es una sociedad entre una empresa canadiense y una australiana. O sea, ni siquiera hay un poco de interés de intereses argentinos ahí, y con esta provincialización, obviamente, de los recursos naturales y demás que caracterizaba a Clara, se ponen en juego muchas cosas. Mañana lo podemos leer más en fino, si quieren, respecto a esta nueva reserva y los minerales que aparecen cada vez, y que cada vez van a ser más deseosa, ¿no? En la tierra rica argentina, para los capitales internacionales. Tenemos que quede para la recuperación, ¿no? Porque esta recuperación va a llevar su tiempo y va a necesitar de recursos. Y decisión política. Y los tenemos, y hay que discutir concretamente entre la explotación y la lógica ambiental, que es muy importante. Ahora, la industria que necesita de estos minerales también es fundamental, y es sobre todo fundamental pensar en un progreso sustentable de nuestra patria, que la verdad lo necesita. Sí, de mínima se pondrá en juego quién lo explota, ¿no? Y hacia dónde van esas grandes cantidades de dinero que van a salir de ahí. 20 minutos para las 11 de la mañana. Vamos y volvemos con mucho más.